El PCB ha demostrado más que ninguna otra sustancia que una vez que los productos químicos son vertidos al medio ambiente, permanecen allí durante generaciones. Desde que en 1920 aparecieron por vez primera, ya fueron considerados de un valor incalculable para instalaciones eléctricas, maquinaria y edificios. Los productos químicos son prácticamente invisibles y no son algo con lo que la gente común establezca contacto. Pero pocas generaciones más tarde, los PCBs ya se habían extendido por el mundo y ahora se pueden hallar tanto en los organismos humanos como en los animales y también en los productos alimenticios. Cuando en los años 70 resultó evidente que los PCBs eran un peligro para la salud, fueron prohibidos por la mayoría de los países desarrollados. Los PCBs sencillamente no desaparecen, al contrario, continúan causando daño todos los días. El precio del progreso, episodio 7, veneno mortal. Now in one lifespan the future came rushing in like an avalanche. Here was power, unbelievably versatile power. Titanically muscle power, leaping to any task. Incredibly delicate power, responding with instant precision to the tiniest signal. With the birth of the electrical age, a nation's standard of living surged forward. La electricidad fue un factor clave en la industrialización. Su uso como forma de energía en muchos tipos de productos diferentes se popularizó con el tiempo. Y un grupo de ciertas sustancias químicas, el PCB por ejemplo, dada su capacidad como aislante eléctrico líquido, jugó un importante papel en la distribución de la electricidad. El primer PCB que se comercializó en 1927 era una especie de sustancia densa y espesa. Sin duda, esta sustancia apareció en el momento adecuado, cuando aprendimos a generar electricidad. Se desarrolló la bombilla eléctrica, se desarrollaron instrumentos y máquinas que necesitaban electricidad y generadores y transformadores para los postes telefónicos por todo el país. A medida que se instalaba la electricidad, también lo hacían sustancias como el PCB. Nunca hubiésemos tenido los aparatos eléctricos que tenemos hoy, ni llevado la electricidad a todo el país si no hubiesen existido los PCBs. Después de la aparición del PCB, se descubrió que tenía muchas propiedades muy útiles para una gran cantidad de productos, no solo por su resistencia a las roturas térmicas, sino porque aportaba flexibilidad a otras sustancias. El consumo del PCB aumentó rápidamente en miles de toneladas. Se utilizaba como fluido hidráulico. Se añadía a las pinturas, a las masas de construcción, al linóleo. Se utilizaba en las tarjetas perforadas en los tiempos anteriores a los procesadores de textos y tenía muchos usos domésticos. El PCB se convirtió en un producto que se aplicaba a prácticamente todos aquellos materiales que tenían la posibilidad de inflamarse. Todos los materiales orgánicos pueden arder, pero añadiendo PCB a estos materiales orgánicos no se inflaman, no arden, transforman el proceso. Se añadía al cemento y a los materiales con los que se levantan paredes para que los edificios no ardiesen. Se salvaron muchas vidas y se evitaron muchos fuegos gracias a los PCBs. Tuvieron mucha importancia en nuestras vidas. Durante los años 40 y 50, cuando la industria química progresaba, surgieron muchos productos nuevos como el nylon, los contenedores de plástico, productos para apagar el fuego y pesticidas, igual que muchos productos químicos que pronto dejaron huella en nuestra vida diaria. Pero a comienzos de los años 60 se comenzó a sospechar que estas nuevas sustancias químicas contaminaban la naturaleza y quizás a las personas. Una de esas sustancias era el insecticida DDT que se dispersaba sobre ciudades y campos desde los años 40 para combatir plagas e insectos. Años más tarde se hallaron restos del mismo no solo en varias especies de pájaros, sino también en productos agrícolas como huevos, leche, mantequilla y carne.
Pero cuando los científicos comenzaron a detectar DDT en los humanos, descubrieron algo más. Se me encargó hacer una analítica en Suecia sobre el DDT. Por supuesto, encontré DDT. Pero encontré algo más, porque en el cromatograma que mostraba el DDT había 8 marcas. Cada una de ellas representa una sustancia que no sabíamos lo que era. En el Museo de Historia Natural de Estocolmo se coleccionan plumas de águila desde 1888. Cuando Søren Jensen comenzó a analizarlas, descubrió que desde 1942 en adelante aparecía un producto químico en particular que no era DDT. Después de 2 años de investigación, Søren Jensen encontró grandes concentraciones de este producto químico en una águila de cola blanca. La aisló e identificó la sustancia desconocida como PCB. Después lo descubrió en otros lugares inesperados. Solo por curiosidad analicé mi cabello, el de mi mujer y el de mis hijos. Descubrí que yo tenía el nivel más alto. Mi mujer también tenía un nivel elevado. Y entre los niños, el que tenía el nivel más alto, tanto de PCB como de DDT, era el más pequeño, que todavía era lactante. Creo que a muchas sociedades les causó más o menos un shock, porque sabíamos que en el pasado el DDT se había aplicado sobre la vegetación para luchar contra los insectos y todo eso. Pero nuestro conocimiento sobre el PCB era que se utilizaba en sistemas cerrados. ¿Cómo pudo salir de ellos? Porque 6 meses después de este descubrimiento, lo detectamos en todo el mundo. Aparentemente los PCBs se habían derramado desde las máquinas, edificios y aparatos eléctricos hacia el medio ambiente. Y se hizo evidente que el PCB, igual que el DDT, estaba acumulado en la cadena alimenticia, desde pequeñas cantidades en microorganismos y pequeños herbívoros a cantidades infinitamente mayores en el nivel más alto de la cadena alimenticia, en los humanos y los carnívoros. Sin embargo, todavía no se sabía con certeza que los PCBs fuesen dañinos para las personas. Esto no se supo hasta un grave envenenamiento alimenticio en una fábrica japonesa en 1968 que arrojó una nueva visión sobre los productos químicos. Hubo un accidente. Sucedió que los PCBs se vertieron sobre aceite de cocina. Y cuando la gente comió los alimentos preparados con este aceite, padecieron de erupciones cutáneas y hormigueos en los pies y en las manos. En otras palabras, se habían expuesto a un tóxico. Unas 1.300 personas se envenenaron con aceite de cocina infectado con PCB. Contrajeron graves enfermedades cutáneas y respiratorias y también trastornos visuales. Esta contaminación fue detectada también más tarde en los niños. Otra consecuencia de esta exposición a los tóxicos fue que cuando las madres daban a luz a sus hijos, estos nacían con ciertas anormalidades, erupciones en la piel o les nacían los dientes antes de tiempo. Esto era un indicativo de que no solo era afectada la persona que comía los alimentos, sino que también el feto era dañado si una mujer embarazada había tomado este aceite. Este accidente de Japón es un caso único y no se puede comparar con la dosis de PCB que la gente obtiene de la naturaleza. Sin embargo, pronto aumentó la preocupación por el aumento de la contaminación del PCB. En la zona de los Grandes Lagos que bordean los Estados Unidos y Canadá, pronto se hizo evidente un aumento de la polución del PCB. Biólogos naturalistas encontraron todo tipo de problemas en los animales que viven en los Grandes Lagos. Peces, pájaros, mamíferos. Grandes poblaciones de todos ellos, que se pueden encontrar en otras partes del mundo, habían desaparecido. Los animales tenían problemas en su reproducción. Las aves machos se comportaban como hembras. Las hembras se apareaban con otras hembras. Los pájaros no cuidaban a sus crías cuando salían del cascarón.
detectaron otros químicos organoclorados. Encontraron pesticidas clorados y también dioxina, pero estaban más preocupados por los PCBs, porque eran más evidentes. Incluso el mayor productor de PCB del mundo, Monsanto, comenzó a manifestar su preocupación en unos informes internos por si los consumidores podrían denunciar a la compañía por no haber advertido de sus efectos dañinos. Monsanto también afirmó que los problemas del PCB no solo afectaban a los Estados Unidos, Canadá y zonas de Europa, sino que otras partes del mundo también estaban amenazadas. $10 million of PCBs end up in the environment every year. The chemicals concentrate in the tissues of fish from PCB-polluted waters. People eat the fish, and PCBs build up in their tissues, too. There's reason for concern. University of Wisconsin researchers fed monkeys diets containing as little as half the maximum amount of PCBs currently allowed in fish for human consumption. The animals suffered serious effects, such as reproductive problems and miscarriages. There may be subtle effects, things that we cannot see, things that may manifest themselves 20 or 30 years hence, that may be a result of exposure to extremely low levels of PCBs. Las incertidumbres sobre el uso del PCB eran considerables, y en 1971 Suecia fue el primer país que lo prohibió, seguido 6 años más tarde por los Estados Unidos, que prohibió su producción y su uso en nuevos productos. La decisión de pedir que se frenase la producción se basaba en el hecho de que estas sustancias son permanentes. Los PCBs tienen una vida media en el medio ambiente de al menos 20 o 30 años. Y bajo ciertas circunstancias, el medio ambiente no puede degradarlos. Permanecerán allí durante cientos de años, si no para siempre. Por eso, el hecho de que los productos químicos fabricados por los humanos se acumulen tanto en los sedimentos de los ríos, en la tierra y particularmente en los animales y los humanos, fue razón suficiente para ordenar que se frenase su producción y su uso. A finales de los años 70, las autoridades norteamericanas promovieron análisis entre los pescadores de los Grandes Lagos y descubrieron que mostraban niveles de PCB 10 veces más elevados de lo normal. Supuestamente porque los pescadores y sus familias comían los peces polucionados que pescaban. Entre los pescadores adultos no había síntomas evidentes de envenenamiento, pero las autoridades ordenaron otro estudio, esta vez entre los bebés cuyas madres tenían elevados niveles de PCB, y analizaron la relación entre los niveles de PCB en el cordón umbilical de los bebés y su capacidad de aprendizaje. La prueba consiste en mostrar a los bebés 2 fotografías. El analista observa si los niños están realmente mirando a la fotografía. Después de que el bebé la ha mirado durante 20 segundos, que es el tiempo normal para que un bebé recuerde la primera fotografía, se le muestra la otra fotografía. Ahora el bebé está viendo la primera fotografía y ligeramente mira la segunda. La respuesta normal sería que mirase más tiempo la segunda fotografía. Porque si mira más tiempo la nueva fotografía, sabemos que ya ha memorizado la primera. Y así podemos saber que su capacidad para registrar información mediante estímulos visuales está intacta. Lo que descubrimos con el PCB fue que los niños que estaban expuestos a altos niveles de PCB miraban por igual las 2 fotografías, que no habían memorizado la primera fotografía en poco tiempo. Utilizando esta prueba de reconocimiento de la memoria visual, descubrimos que su capacidad para procesar información había sido alterada a causa de la exposición al tóxico.
Hablamos de unos niveles de exposición que nadie entre la población general de aquellos tiempos era posible que alcanzase. Estos estudios provocaron mucha preocupación y las autoridades comenzaron a advertir del peligro de comer pescado por miedo a que estuviera contaminado con PCB. Hello, I'm Patty Lowe. In this program, we will fish for the answers. Fishing is fun for the whole family, and fish is health food, high in protein, low in cholesterol and fat. Stop. Do you know that no matter where it was caught, sport fish may contain toxic chemicals? Los niveles que contenían los peces utilizados para el consumo humano eran unos niveles que suponían el riesgo de ser acumulados en el organismo. Las agencias federales comenzaron a mandar avisos desde mediados de los años 80. No coman pescado. Y estos avisos tuvieron efecto. Por ejemplo, en los grandes lagos hay carteles prohibiendo comer los peces de los grandes lagos. A finales de los años 80, Joseph Jacobson finalizó su investigación sobre la capacidad de aprendizaje de los bebés. El coeficiente intelectual fue examinado cuando tenían 4 años de edad y más tarde cuando tenían 11. Lo que descubrimos fue que la exposición prenatal al PCB a bajos niveles provocaba bajos coeficientes intelectuales más que en la mayoría. Que los niños más expuestos tenían unos coeficientes intelectuales unos 6,5 puntos por debajo del resto de los niños. Y lo que eso suponía era que la exposición prenatal tenía un impacto importante a largo plazo en la función cognitiva, muy evidente en la habilidad verbal y en la lectura comprensiva, especialmente. Para un individuo, 2 puntos por debajo de lo normal en el coeficiente intelectual no es muy significativo. Pero para la sociedad es extremadamente importante. Bajar la curva de coeficiente intelectual en la población reduce el número de genios y aumenta el número de personas retrasadas. Y desde el punto de vista de la sociedad, supone una población tonta. Puede que no suponga una gran diferencia para un individuo, pero en términos de productividad social y costes sociales, es un factor principal. A mi juicio, es uno de los problemas sanitarios más importantes que producen estos compuestos. Los descubrimientos de Jacobson llamaron la atención, pero todavía no está claro cuáles son las cantidades mínimas de exposición al PCB que pueden incidir de forma decisiva en el desarrollo del feto. Fue en 1988 cuando reuní toda la información sobre los grandes lagos y toda la información que tenía sobre los animales y también de un estudio privado. Lo analizamos y pensamos, bueno, parece que estos productos químicos no afectan a los animales adultos, sino a sus crías. El sistema endocrino, o sistema hormonal que controla el desarrollo, se activa desde el momento en el que el esperma fecunda el óvulo y las células comienzan a multiplicarse. Y las células neuronales del cerebro, las pequeñas células nerviosas, pueden infectarse con los productos químicos durante su desarrollo. Hay estudios sobre los PCBs de las madres de esos niños, y esos niños tienen problemas de temperamento, problemas de aprendizaje y problemas de memoria. Habíamos estado analizando los productos químicos para ver si podían producir cáncer en los animales adultos. Los habíamos analizado en animales adultos para ver si les provocaban convulsiones, si provocaban irritaciones de piel y ojos y si provocaban mutaciones. Si no causaban esos efectos, pensábamos que estaban a salvo.
A finales de los años 80 aumentó la preocupación sobre el PCB acumulado en los tejidos grasos de los mamíferos carnívoros. En Canadá se observó que las ballenas cercanas a St. Lawrence tenían tales concentraciones de PCB y otros productos químicos que podían ser clasificadas como desechos tóxicos. Los mamíferos de la región ártica también tenían altos niveles de PCB, pero todavía no se sabía en qué medida había afectado la polución a las personas de las zonas árticas. Pero entonces uno de los colegas de Jacobson se mostró interesado en continuar con las investigaciones. Él había ido al Ártico porque estaba interesado, en principio, en los problemas que causaba en los niños la exposición al plomo. Pensó que los inuits serían un grupo de control excelente, porque vivían en un ambiente prístino. Descubrió, mediante análisis de sangre que realizó a los niños, que la población inuit del Ártico estaba gravemente expuesta, no solo al plomo, sino también a los PCBs y al metilo de mercurio, lo que fue una sorpresa para todos. Las autoridades canadienses decidieron investigar más a fondo la contaminación de PCB y escogieron la isla de Broughton a 800 kilómetros al norte del Círculo Polar Ártico. Aquí los habitantes de la isla se alimentan tradicionalmente de carne de foca, que es una de las especies más contaminadas. Los resultados del estudio fueron impactantes, porque, aparte de en las contaminaciones industriales, los habitantes mostraron los niveles más altos de concentración de PCB registrados hasta el momento. 2 de cada 3 niños de la isla de Broughton tenían concentraciones de PCB muy por encima del nivel normal. Las personas de aquel informe, especialmente los más jóvenes, estaban muy afectados. Incluso querían dejar de comer los alimentos habituales que tenían grasa de ballena. Se decía que los inuits de las áreas cercanas no se podían casar con los habitantes de la isla de Broughton. Les llamaban la gente PCB. Pero más tarde otros estudios mostraron que los inuits del Círculo Ártico, Canadá y Groenlandia también mostraban altas concentraciones de PCB, un nivel 7 veces mayor que la gente de Europa o de los Estados Unidos. Es una terrible tragedia, y este es uno de los mejores ejemplos de la injusticia medioambiental, porque esta gente no recibe ninguno de los beneficios. Viven en un ambiente en el que dependen de los recursos locales para alimentarse, y nosotros desde el mundo industrial hemos contaminado sus fuentes de alimentos. La contaminación de las zonas del Ártico, no solo con PCB, sino también con otros productos químicos industriales y sprays para las cosechas, fueron consideradas inaceptables por la comunidad internacional. Y en los años 90 un programa medioambiental de las Naciones Unidas, el UNEP, se consideró un asunto prioritario. En Bonn, Ginebra y Estocolmo, después de una conferencia tras otra, se llegó finalmente al acuerdo de prohibir 12 de los productos químicos más dañinos, incluido el PCB. En el año 2003, este acuerdo fue firmado por 123 países. Se está creando un modelo para trabajar de forma global con estos productos químicos. Porque los productos químicos que nos llegan a todos y que se producen en grandes cantidades están incluidos en los productos que llevamos a nuestras casas. Son los productos que nos preocupan, los que hay en la escuela, en los edificios y en los automóviles. En todas partes estamos expuestos a ellos y todos los países del mundo quieren la tecnología moderna que los contiene. Si no hacemos esto a escala global, no podremos resolver el problema. Aunque por fin se ha frenado la producción de PCB, todavía está presente en miles de instalaciones eléctricas, en edificios y en el medio ambiente. Uno de los lugares donde el PCB todavía se encuentra en grandes cantidades es el río Hudson, en la costa este de Norteamérica. No es sorprendente porque hasta 1977 solo la compañía General Electric había vertido unas 1000 toneladas directamente en el río.
Así que tenemos unos 350 kilómetros del río Hudson, desde las cataratas del Hudson a Manhattan, que están contaminadas. Está en la lista prioritaria de los lugares más contaminados que suponen un riesgo para la salud humana. El Departamento de Medio Ambiente ha decidido recientemente que las zonas más contaminadas del río Hudson deben ser dragadas, que los sedimentos contaminados deben ser removidos y retirados del río. Pero, ¿qué vamos a hacer con estos sedimentos contaminados? Por el momento, el único mecanismo que tenemos, recomendado por el departamento para poder destruir el PCB de los sedimentos, es incinerarlos, que es enormemente caro. Y de hecho, no es una forma realista de eliminar los PCBs. Lo que se supone que se hará con el material dragado del río Hudson es llevarlo a un depósito seguro. El precio total de remover el sedimento contaminado de PCB del río Hudson se calcula en unos 460 millones de dólares. A pesar de este gran esfuerzo, todavía no está claro si los peces serán comestibles. Pero el PCB no se encuentra solo en el medio ambiente. Está dentro de cada uno de nosotros y a través de los niños lo transmitimos a las generaciones futuras. En junio de 2004, durante una conferencia internacional, la Fundación para la Vida Salvaje tomó muestras de sangre a 13 ministros europeos de medio ambiente. Se analizó la sangre para 77 productos químicos diferentes y sustancias nuevas como suavizantes y retardadores del fuego, y sustancias ya prohibidas como el DDT y el PCB. Los análisis mostraron 55 productos químicos en su sangre. El grupo químico más común era el PCB, y nada menos que 22 tipos diferentes de PCB. La Fundación para la Vida Salvaje concluyó que las mujeres que habían tenido hijos tenían una concentración significativamente menor de PCB. Sencillamente porque cuantos más hijos tenían, más PCB les transmitían involuntariamente durante el embarazo y la lactancia. Habíamos descubierto el problema y era difícil de resolver. Hay muchos productos químicos peligrosos para las personas, pero al menos si dejamos de usarlos evitamos la exposición. Desgraciadamente, con estos componentes, a causa de su durabilidad, no podemos evitar la exposición aunque ya no se fabriquen más. Incluso hoy no conocemos la forma de analizar cómo estos productos químicos afectan al desarrollo de nuestros hijos desde el momento de la concepción hasta su nacimiento. Cuando encontramos un plástico nuevo pensamos, ¡wow, es fantástico! Le haremos las pruebas del cáncer. No provoca cáncer. Bueno, ahora sabemos que eso ya no es suficiente. Tenemos que analizarlo desde el momento en que el esperma fertiliza un óvulo hasta que ha nacido el individuo, tanto si es un humano, un animal de laboratorio o un animal salvaje. Y eso aún no lo podemos hacer.